Muy bien, pues continuamos con la serie o el estudio del tabernáculo. Este ya es la número 10 aproximadamente. Vamos a tener unas 4 o 5 sesiones más para complementar, ¿sí?, totalmente y comprender un poquito más acerca del tabernáculo de reunión. Hoy vamos a hablar con ustedes, iglesia, acerca del altar y la fuente de bronce. El altar, que también se le conoce el altar del sacrificio, el altar del holocausto, y la fuente de bronce se le conoce también como el lavacro, ¿sí?, en donde, como vimos en los videos que después vamos a vincular ahí, puedan ustedes tener un poquito más de la imagen y ver pues a través de estas ayudas, estos videos, pues el contexto de lo que se está enseñando. Muy bien, pues hemos terminado ya con los temas de los elementos que integran el tabernáculo conocido como el tabernáculo de Moisés, quien, como usted y yo sabemos, recibió la instrucción directa de Dios en el monte Sinaí, en el monte Horeb. ¿Y qué instrucción recibió? Pues recibió ese diseño completo, como lo hemos estado viendo, de cada uno de los elementos que hemos conocido hasta esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conocido desde el principio? Por ejemplo, el arca del pacto y su cubierta, que es el propiciatorio. También vimos lo que es la mesa de los panes, el candelero, el propiciatorio, y el arca del pacto es el único elemento o el único mueble que estaba en el lugar santísimo, ¿sí? Nada más aclaro eso. Ya en el lugar santo encontramos el candelero, el altar del incienso, y también lo que hemos visto en estas semanas eran los significados de los colores. Ahí están todas las enseñanzas. También las cortinas, los materiales y los colores, principalmente de la primera cortina que cubría el lugar santo y el lugar santísimo. Y los diferentes materiales que se utilizaron para cubrir y totalmente sellar, por llamarle así, para que las inclemencias del tiempo, la lluvia, el aire, el polvo no penetrara ahí, ¿verdad? Dentro del lugar santo y el lugar santísimo. También hablamos ya de las tablas de madera de acacia, muy importante material, ¿no?, que era el que había ahí, que era muy rústico pero muy fuerte y que bien trabajado pues sacaron todo lo que es las tablas y también lo que son las barras que unían y fortalecían esa estructura. También para cuestiones de que el viento no tumbara esto, estuviera bien establecido, cada una de esas tablas recubiertas de oro, todo lo que hemos visto hasta ahorita eran recubiertas de oro, hermanos, hermanas, tenían unas basas de plata. Imagínense nada más, basas de plata de 33 kilogramos cada una, de tal forma que se ensamblaban y eran inmovibles, ¿no?, por los vientos, eran fortalecidas. Y además se crearon unos anillos o prácticamente alrededor con 5 varas o barras que atravesaban o cubrían la parte exterior, 2 y 2, y en medio se dice, la mayoría de los comentaristas, de acuerdo a lo que dice la escritura, interpretamos que pasan por en medio de los tablones y están fortalecidas. Muy bien, entonces todo esto unía, y es algo muy importante, ¿no? Todo esto unía y fortalecía el tabernáculo. Todo es importante en el tabernáculo, aún lo que vamos a ver ahora, aunque ya lo que vamos a ver ahora, que es el altar del holocausto y el lavacro, hermanos, ya no eran de oro, ya eran de bronce. Así es de que estos dos muebles, por llamarle así, o elementos, estaban en el atrio ya fuera del lugar santo y santísimo. Estaban en el patio del tabernáculo, que era un espacio también delimitado, en donde vamos a ver posteriormente también la estructura que delimitaba lo que es el patio o atrio del tabernáculo, que era un espacio en donde también pues tenía sus columnas, tenía sus basas, ahí eran cortinas alrededor, ¿sí?, que cubrían la parte lateral de las paredes de lo que es el atrio, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, en este espacio, tanto en el altar del sacrificio del holocausto o el altar de bronce,
se efectuaban sacrificios constantemente, y la llama siempre estaba encendida, siempre. Siempre se mantenía encendida esa llama, lo cual precisamente esto recordaba al pueblo en todo momento que solo podían acercarse a Dios mediante el sacrificio. Sí, esto toma relativo significado, porque nadie se puede acercar a Dios y nadie se podía acercar a Dios si no había antes un sacrificio. Por eso cuando entraban, pues, quienes llevaban a cabo estas actividades, cuando entraban al atrio, lo primero que veían era el altar del holocausto. Y no podían pasar al lavacro, ¿sí? O a la fuente de bronce, ¿sí? Primero haciendo el sacrificio y después purificarse y después, ¿sí? Entraban al lugar santo y santísimo. Entonces, primero tenía que haber un sacrificio. Y era la única manera en que sus pecados podían ser perdonados y quitados. Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 18, pues se presenta, ahí habla de nuestro sumo sacerdote. Habla también de aquel que se ofreció a sí mismo sacrificio por todos nosotros, ¿sí? Que fue precisamente ese sacrificio supremo. Y para llegar nosotros a Dios ahora es exactamente el mismo principio. No podemos llegar a Dios, una vez más repito, no se puede llegar a Dios, nadie puede llegar a Dios sino por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y su sacrificio es el que nos abre la entrada a la presencia de Dios. El altar del sacrificio o del holocausto estaba hecho de madera de acacia también. Pero en esta ocasión estaba ya no recubierto de oro. Ahora en esta ocasión, el mandato del Padre Celestial fue que se tuviera cubierta de bronce, se cubriera de bronce. Ahora, en algunas versiones, si usted va al término original, cuando habla de bronce, fíjese, hay una situación muy interesante, que en algunas versiones el término original habla de más que de bronce, de cobre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los estudios que se han hecho aquí? Porque en aquellos tiempos esa aleación y ese bronce que se manejaba tenía mucho cobre, ¿sí? Entonces no era no se podía separar ahora como se separa muy bien el cobre, el bronce y otros metales. Entonces ahí prácticamente tenía una mezcla entre bronce y cobre, por eso algunas mencionan cobre, algunas versiones, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué representa el bronce? Porque era la mayoría del metal que tenían. El bronce representa juicio, ¿sí? Juicio. Y es en donde precisamente en ese altar de bronce se ofrecía el sacrificio para que los pecados sean ¿qué? Quitados, ¿sí? Sean borrados, o en aquel tiempo fueran cubiertos. Ahora yo le digo, hoy en nuestro tiempo ya no se requiere ir al altar físicamente como se hacía en aquel tiempo por los sacerdotes y de todo lo que traía el pueblo, ¿sí? De todo lo que traía el pueblo y era sacrificado. Hermanos, ahora ya nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio Él mismo. Él fue el Cordero inmolado una vez y por todas las generaciones. Ya lo hizo. Ya tenemos entrada al Padre. Ya se hizo el sacrificio. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es el lavacro para nosotros? ¿Sabe cuál es esa fuente de bronce? Es que es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios que se maneja como el agua de vida, el agua que purifica. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, antes de iniciar con la lectura de lo que es el fundamento bíblico o la referencia bíblica de lo que estamos comentando hoy, antes de iniciar con la lectura, le deseo comentar lo siguiente, y eso se va a encontrar usted, ¿no? Hoy en día, muchas personas que argumentan o tienen estos pretextos para no acercarse a Dios por este tipo de acciones que leemos en la Escritura. ¿Qué acciones? Pues los sacrificios, ¿no? Sacrificios y forma de expiar y purificar el pecado. Ahora, y dicen, no, mira todo lo que hacían, ¿cómo iban a matar animales?
No puede ser posible. Muchos se indignan, ¿no? Y más ahora que está de moda otras cosas. Entonces se indignan. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, una vez más reitero, repito, reafirmo, ¿sí? Que debemos comprender que en el tiempo, ¿sí? Del Antiguo Testamento, en el contexto espiritual, en ese momento histórico, es lo que aplicaba y era muy común. Era muy común, ¿sí? Era muy común, la cacería era muy común y el ofrecer sacrificios por el pecado era muy común, así lo había establecido Dios, porque era muy común, le digo, muy común, ¿sí? Ahora bien, lo importante aquí es señalar que en su mayoría todas las culturas, independientemente de la parte del mundo, todas las culturas, pero lo que conocemos un poquito más usted y yo. Por ejemplo, las culturas, ¿sí? Olmecas, zapotecas, la cultura maya, los incas, todos esos ofrecían sacrificios también. Y era muy común. Todas esas culturas tenían este tipo de prácticas para sus deidades paganas, no para Dios, incluyendo los pueblos prehispánicos de nuestra zona, que hoy mucha gente se mete en esas culturas y sigue, ¿no? Por ejemplo, el famoso celebración de los muertos, ¿no? O sea, son culturas prehispánicas que ellos sacrificaban a sus dioses paganos, ¿sí? Que adoraban. Pero escuche bien, todas esas culturas prehispánicas, olmecas, mayas, incas y otras más, con los cuales muchos se identifican hoy y adquieren amuletos o insignias o piedritas, ¿no? Que tienen cuestiones, se le llaman esotéricas, ¿no? Que son cuestiones esotéricas, hermanos. Ellos los compran y andan ahí promoviendo ese tipo de, vamos a decir, de sortilegio, de cuestiones ahí, hermanos, esotéricas, ¿no? Pero lo triste y lo más grave, hermanos, que ellos sí sacrificaban bebés, que ellos sí sacrificaban mujeres, jovencitas, ellos sí sacrificaban seres humanos y la gente ahí sí sigue con esas tradiciones prehispánicas. ¿Sí lo veo? ¿Sí lo ve, hermano? Y para con Dios, no, ¿cómo sacrificaban corderos? ¿Cómo? Pues eso que practica mucha gente, sacrificaban bebés humanos, bebés, seres humanos, jovencitas, vírgenes, hermanos. Y usted lo ve en las películas y eso sí lo siguen creyendo. Y muchos siguen teniendo esas filosofías. Entonces, ahí es donde viene la contradicción, ¿no? Entonces, ellos hacían sus prácticas totalmente paganas, prácticas, por cierto, que Dios claramente abomina como las describe en su palabra. Él no estaba de acuerdo con eso. Fíjese lo que dice Levíticos 22, solamente para terminar esta idea de cómo es incongruente las actitudes de la gente muchas veces, ¿no? Que se espantan de cómo se sacrificó el Señor Jesucristo. Bueno, pues allá sacrificaban humanos, bebés, jovencitas. Fíjese lo que dice Levíticos 22. Dirás asimismo a los hijos de Israel, o sea, a los creyentes en Dios, cualquier varón que es el responsable de la familia, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, o sea, que ya se convirtieron, ¿verdad? Y ya están dentro del pueblo, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, pena de muerte, ¿sí? El pueblo de la tierra lo apedreará, porque eso no se debe hacer, porque eso es abominación al Señor. Entonces aquí es donde viene lo contradictorio, ¿no? De la gente que sí aceptaba las otras prácticas. En Deuteronomio 18:10 también va un poquito más amplio y más claro. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, pues que practique la magia, sea de cualquier tipo de magia, incluyendo el tarot y todo eso, ni sortílego, ni hechicero, o sea que eche la suerte, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Dice el versículo 12,
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por lo tanto, no te hagas a esas costumbres. ¿Ya se fijan, hermanos? Entonces, el comentario es esto ya para finalizar con este punto, ¿no? Porque hay que enseñar correctamente, seriamente y muy responsablemente. Cómo la gente sí desecha cuestiones bíblicas por las situaciones de los sacrificios que se hacían en aquel tiempo de animalitos, pero siguen filosofías de culturas que sí sacrificaban humanos. O sea, ahí está lo contradictorio, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces la palabra, porque vamos a hablar de sacrificio, por eso le estoy diciendo esto, pero conforme a la voluntad de Dios. Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Ya sabemos que cada codo mide 45 centímetros, ¿sí? Entonces, ahí para que usted saque la cuenta, 5 codos, 5 por 4, 2 metros y feriecita. Entonces, 5 codos, 5 por 2, sí, 10, 1 metro y ferecita, perdón. 1 metro y 35 centímetros o 65 centímetros. Dice, entonces, será cuadrado el altar. Esto tiene significado. Será totalmente, ¿sí?, cuadrado el altar del holocausto. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Versículo 2, y como lo vimos en el video, y le harás cuernos. Ahora, ¿qué significan los cuernos? Los cuernos significan poder, pero también significan refugio. Amén. Ahora, esos cuernos estarán en sus 4 esquinas, pues es un cuadrado. Los cuernos serán parte del mismo, o sea, tiene que ser de una sola pieza. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce, en este caso es bronce, que significa juicio. Éxodo 27:3. También, ¿qué es lo que vas a hacer? Las herramientas, los utensilios que vas a utilizar para hacer todo lo que el sacerdote tenía que llevar a cabo. Harás también sus calderos para recoger la ceniza. Eso ahí lo explica de qué se trata, para qué son los calderos, para recoger la ceniza. Y sus paletas también, pues con eso lo van a recoger. Palas, paletas. Sus tazones, ¿cuáles eran los tazones? Para rociar la sangre. Sus garfios, para agarrar la carne y moverla, ¿sí? Sus garfios y sus braseros. ¿Para qué son los braseros? Pues para transportar las brasas encendidas. Harás todos estos utensilios ¿de qué? De bronce, ¿sí? Ahora, el bronce se necesitaba aguantaba más la temperatura. No se derretía, no se aflojaba ahí, no se menguaba en su solidez. Éxodo 27:4. Ahora, y también, como vimos en el video, harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. ¿Para qué? Para que se carguen. Y la pondrás dentro del cerco del altar, ¿sí? Abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Entonces, si tenía 5 codos de alto el altar, eran 2,5, llegaba la rejilla y ahí es donde echaban pues lo que se iban a sacrificar. Ahora, hermanos, ese cordero que se sacrificaba y otros animalitos, pues obviamente la carne los sacerdotes lo consumían. Esa es la realidad. Entonces siguen todavía asustando y pues bien que van a las carnitas asadas, a los taquitos de carne asada, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, nada más que aquel tenía una cuestión en aquellos tiempos, un significado espiritual y una aplicación espiritual. Pero hermanos, era la costumbre de aquella época, muy natural. Entonces le harás un enrejado. Versículo 6. Harás también varas para el altar. Ya sabemos las varas. En este caso, una vez más, repito, son varas cubiertas de bronce. De bronce, ¿sí? Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando se ha llevado. Todo, acuérdense que se armaba y se desarmaba, ¿no? Porque cientos de veces tuvieron que, imagínense, 40 años. Ahora hasta miles de veces tuvieron que armar y desarmar.
Y las varas las meterán por los anillos y estarán aquí las varas a ambos lados del altar cuando se ha llevado. Lo harás hueco de tablas. ¿Por qué lo iban a hacer hueco de tablas? Porque en medio iba a ir la rejilla. En medio estaba el cuadro con sus cuernos, hueco, entonces ya se metía la rejilla, ¿sí? Ahí adentro, que era el que iba a sostener. Abajo estaban los carbones encendidos y era pues prácticamente como un asador, hermanos. No sé, fácilmente se identifica, ¿no? Lo harás hueco de tablas, pero cubiertas de bronce para que no se quemen. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Éxodo 30, 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, también harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión que está al fondo, y luego pondrás la fuente de bronce o el lavacro y luego el altar del holocausto. Así va a estar la entrada y luego primero el altar, el lavacro y luego ya entraba al lugar santo y santísimo. Entonces la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Sí? ¿Qué significan las manos y los pies, hermanos? Todo lo que hacen y a dónde caminan. ¿Sí? Se purificarán de todo lo que hicieron y de todo a donde fueron a caminar. ¿Lo estamos viendo? Muy bien, hermanos. Entonces se lavarán las manos y los pies para que no mueran, porque no pueden entrar, nada inmundo podía entrar en la presencia de Dios. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Éxodo 38:1, me voy al Éxodo 38:1. ¿Se acuerda que siempre es y harás y lo hicieron? Éxodo 38:1, me brinco hasta allá, que es donde retomo otra vez el punto de lo que es el altar del holocausto y el lavacro. Entonces, Éxodo 38:1, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de 5 codos, cuadrado de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos en sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Así fue dicho que hiciera, y así se hizo, hermanos. 38:3, hizo asimismo todos los utensilios del altar, que son calderos, tenazas, tazones o los garfios, tazones, garfios y palas, bueno, tenazas para tomar los carbones encendidos, los garfios para jalar la carne, y palas, todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar, 2.5 codos. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlos con ellas, y lo hizo hueco, lo hizo de tablas. Y ahí es donde termina ya prácticamente la referencia bíblica con respecto a lo que estamos viendo hoy. Explico entonces y expongo, iglesia. El altar de bronce es el primer mueble dentro del atrio, lo cual significaba, como ya mencioné o anticipé, que para llegar a la presencia de Dios, que es lugar santo y lugar santísimo, primero se debe pasar por el sacrificio, ¿sí?, en aquel tiempo, y luego purificarse en aquel tiempo con el agua del lavacro. Pero hoy, hermanos, se debe de pasar ya no por sacrificio de corderos, sí, animalitos, hermanos. Hoy es por el sacrificio de Cristo, que hizo una sola vez y por todas las generaciones, hermanos. Y después, cuando ya nosotros entendemos, comprendemos el sacrificio de Cristo, entregamos nuestro corazón a Él, y que opera el nuevo nacimiento, que es instantáneo, tiene que venir entonces la renovación de la mente para limpiar nuestra forma de pensar, de accionar, de vivir, sacar costumbres que no son correctas delante de Dios, y todo eso por medio del lavacro de la palabra.
¿Ok? La palabra, hermanos, que es agua, un manantial de ríos de agua viva que purifica, hermanos. Así es de que lo cual significa que hoy en día el ser humano que responde al llamado del Salvador, Jesucristo, entra y debe entrar no por ningún otro lado, sino por la puerta, y al pasar lo que encontrará o deberá comprender es el sacrificio del Señor Jesucristo que realizó por toda la humanidad. Él es ahora el Cordero inocente, sin mancha, perfecto, y que fue sacrificado por el perdón del pecado y los pecados que nosotros le agregamos. El altar, pues, estaba hecho con madera de sitim. Una versión te puede encontrar que dice madera de sitim, que precisamente es de acacia. Esta madera de acacia estaba recubierta de bronce, muy fuerte. La madera de sitim o acacia era una bellísima, o es una bellísima imagen de la verdadera humanidad del Hijo de Dios. Nacido sí de mujer, de forma natural, nacido bajo la ley, de acuerdo a Gálatas 4:4, pero totalmente, también así como era totalmente humano, fue totalmente divino. ¿Sí? Esa es la realidad. Esta madera pues estaba interior y exteriormente, bueno, era madera interior, pero exteriormente estaba recubierta de bronce, que es figura de la justicia de Dios por medio de Cristo, figura de una santidad que debe de operar en el creyente. Ese pecador, ¿sí?, ya ahora recubierto de Cristo, de la justicia de Dios por medio de Cristo, ya puede, ¿sí?, vamos a llamarle resistir al pecado. ¿Por qué? Porque el bronce precisamente resistente a las altas temperaturas, así como Cristo lo resistió todo, peleó la buena batalla, ganó, fue el vencedor, y a nosotros nos hizo ¿qué? Más que vencedores, hermanos. Como leímos, el altar era hueco, simplemente formado por 4 tablas, ¿sí?, que se apoyaban en un enrejado de bronce que se hizo precisamente para estar al centro de ese cuadro hueco. Ahora, en los 4 extremos de esta rejilla se hicieron anillos de bronce para introducir por ellos esas varas de acacia recubiertas también de bronce. O sea, todo esto representa o lleva al juicio, ¿no? A un juicio, que por el cual tenemos que pasar nosotros, pues para ser, sí, declarados inocentes, hermanos. Cristo es el que justifica. Él es el justo, es el que justifica, hermanos. No hay ningún otro. Ahora, como leímos, el altar era cuadrado y en sus esquinas había 4 cuernos que salían de él, de una sola pieza. El cuerno es símbolo de poder, ¿sí? Ahora, para nosotros los humanos, o el humano que no puede comprender lo espiritual, puede parecer que Cristo fue crucificado en debilidad. Sin embargo, Él se dejó, escuche bien, porque Él dijo así, y usted lo va a traer, lo va a mencionar y lo va a traer Dios a la mente, a su mente, hermanos. Dice, a mí nadie me quita la vida, dijo el Señor Jesucristo. Yo pongo mi vida, ¿sí?, por rescate de muchos y la vuelvo a tomar. Y eso fue precisamente lo que aconteció. Él pues se dejó clavar en la cruz, poniendo voluntariamente su propia vida. ¿Para qué? ¿Con qué propósito, iglesia? Para que nadie, absolutamente nadie, tenga que hacer ya absolutamente nada, ¿sí?, para limpiar el pecado. Cristo ya lo hizo en la cruz. Y acuérdense lo que siempre decimos, iglesia, cuidado con las actitudes que se tienen. Cuando yo pienso que yo puedo hacer las cosas con mis fuerzas y que yo puedo decir, no, yo no necesito nada para acercarme a Dios. Hermanos, estamos haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y eso es una totalmente herejía, hermanos. No podemos llegar al Padre sino por medio de Cristo. Él puso su vida y hoy usted y yo solamente tenemos que creer en Él. Ya predicamos de eso el domingo, hermanos. Vamos a describir un poquito de manera así general lo que sucedía o lo que sucedió en aquel tiempo. ¿Qué es lo que sucedía exactamente, no? Cuando se entraba al atrio del tabernáculo, al atrio del tabernáculo, lo primero con lo que se encontraba era con el altar de bronce.
Después del altar de bronce, que obviamente significa el sacrificio, la justicia de Dios, después del altar de bronce estaba la pila de bronce o fuente de bronce o el lavacro, y posteriormente estaba el lugar santo. El altar de bronce era el lugar donde se quemaban los holocaustos, ofrendas y libaciones, y de igual forma era donde se quemaban los sacrificios. Entonces lo primero que saltaba a la vista, entrabas al atrio del tabernáculo y entonces estaba precisamente el altar del holocausto. Posteriormente te encontrabas con la pila o fuente o lavacro, que más adelante también hablaremos un poquito de ella, en donde debemos ya notar, porque ya lo sabemos y lo hemos repetido varias veces, es que todo era ya de bronce, incluyendo los utensilios o las herramientas, todo era de bronce, no de oro como los otros muebles, que estaban en el lugar santo y santísimo, que esos estaban relacionados con la divinidad de Dios, con la magnificencia de Dios, con la plenitud de Dios, con la autoridad de Dios, ¿no? Como rey y todo, y hacedor de todo, hermanos. En este caso ya el bronce estaba fuera del lugar santo y santísimo. En este caso el bronce era un metal de menor jerarquía, por llamarle así, menor jerarquía que el oro, ¿no? Usted y yo lo sabemos. Lo cual, como mencionamos ya también varias veces, hace referencia al juicio. Al juicio. Hay que pasar por ese juicio para ser justos, ser lavados y entonces poder entrar a la presencia de Dios. El altar de bronce, también lo leímos ya, tenía como medida 5 codos y 5 codos, ¿sí? De cada lado, ¿sí? Y 3 codos de altura. Era hueco con una rejilla de bronce para colocar el holocausto, ahí, sacrificio que se quemaría. Ahora, en cada esquina, también ya lo hemos repetido, se diseñaron los 4 cuernos que representan los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste, hermanos, ¿sí? Esos son los 4 puntos cardinales. Que es decir, en la simbología y en la aplicación espiritual relativa al altar de bronce, hermanos, aplica que todos pueden ser redimidos de toda lengua, raza o nación en nuestro tiempo. Ya, en nuestro tiempo. En aquel tiempo eran los 4 lados en los cuales se ponían todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. ¿Lo estamos comprendiendo, hermanos? En aquel tiempo era para el pueblo de Dios las tribus de Israel. Hoy es para toda la humanidad. 4 puntos cardinales. De los 4 vientos, como dice, por ejemplo, en otra parte de la Biblia. Entonces, eso es el sacrificio de Cristo. Es para todos y por todos. De toda nación, raza, pueblo y lengua. Y era pues como sombra del sacrificio redentor de Cristo que nos redime ante el Padre. Eso era sombra de lo que había de venir. Así lo dice Hebreos 10:10. Ahora, en este punto es importante considerar que solo 2 cosas del tabernáculo tienen cuernos. ¿Sí? El altar de bronce y en el atrio del tabernáculo y el altar del incienso en el lugar santo. Solamente esos 2. Ahora, ¿qué significaba esto? El altar de bronce, como ya se vio, está relacionado con el sacrificio redentor de Cristo. Mientras que el altar del incienso con las oraciones que por medio de él en su nombre se expresan. Esta correlación o vínculo está evidenciada en 2 momentos del Éxodo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, 2 momentos referidos en imagen a Cristo, imágenes que tienen su contraparte en el altar de bronce y en el altar del incienso. Y estos 2 momentos, así más claramente, se refieren a uno cuando Moisés, dice un comentarista, ¿no? Cuando Moisés golpea la roca para dar agua al pueblo de Israel, en Éxodo 17:1-7. Y el otro a la instrucción que Dios dio, ¿sí? Aunque Moisés no la siguió, lo que le causó que solamente mirara de lejos la tierra prometida, pero no entró físicamente. Amén. Porque espiritualmente sí entró. ¿Dónde está la prueba? Pues cuando en la transfiguración de Jesucristo. ¿Quién estuvo ahí? Moisés y Elías. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, hermanos, eso es lo que sucede. De que en una segunda ocasión que el pueblo tuvo sed,
ya no golpeó la roca para poder obtener agua, sino tuvo que hablarle, hermanos. Entonces son dos, ¿verdad? Hablarle, oraciones, ¿verdad? El altar de bronce para el sacrificio, el altar del bronce para el sacrificio es el mueble que representa el lugar de arrepentimiento. ¿Sí? Por ser el primero de los enseres o muebles, representa el comienzo de una nueva vida. Es el mueble que inicia nuestro peregrinaje hasta la misma persona de Dios. El significado del hebreo para este mueble es lugar de matanza o matadero. Esa es la realidad. Y nuestra vida comienza con la muerte de Cristo, que debemos saber que su sacrificio fue por todos, insisto, por todos. Acuérdese que dice, no me acuerdo si es Isaías, el profeta Isaías, que como oveja fue llevada al matadero. Sí, hermanos, así dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo se sacrificó por todos, hermanos, que no le engañen. Todos tienen entrada a la presencia de Dios por medio de Cristo. Lo único que tienen que hacer es arrepentimiento genuino y verdadero y frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Se dice pues que el hecho de ser cuadrado, el altar del holocausto o de bronce, que tenga la medida por todos lados, representa la gracia salvadora divina, gracia salvadora de Dios, que es aplicable, como le dije una y otra vez, para todo el mundo. Entre el altar, pues, y la puerta del tabernáculo, acceso al lugar santo, estaba la fuente, que era un mueble de bronce colocado sobre la base del mismo material de bronce. Contenía el agua para las que, un término que se utiliza es abluciones, que son la acción de purificarse por medio de agua. Y eso es lo que hacían los sacerdotes. Simbolizando pues la palabra de Dios, hermanos, ya lo he dicho también en varias ocasiones, es la palabra de Dios. Este objeto, el lavacro, contenía el agua en la que los sacerdotes tenían que lavarse cada vez que ministraban en el altar de bronce. Ahora, por ningún lado encontramos las dimensiones de este objeto. La Escritura no lo menciona. Lo que sí se menciona es que en el templo de Salomón sí hay un lavacro y ese sí tiene medidas, ¿verdad? Pero este no. Pero pues usted sabe que tenía que estar a la altura de, ¿sí? Como si fuera un lavamanos, como el lavamanos que pone usted ahí, ¿no? Entonces no menciona, pero aplicamos algo parecido a la altura del altar del holocausto. De tal forma que cumplía su propósito de la limpieza del sacerdote, su purificación antes del acceso al santuario. Acuérdese, manos y pies. El altar de los holocaustos, bueno, antes dice que tenía que ofrecer sacrificio por su vida primero, ¿no? El altar de los holocaustos y la fuente de bronce eran los dos únicos muebles en el atrio. Este mueble era de un bronce pulido y brillante. De hecho, en la antigüedad, el bronce lo pulían tanto que es lo que usaban de espejo. Es lo que usaban de espejo. ¿Sí? Entonces, era pulido y brillante. Reflejaba la luz del altar de bronce como si fuera un espejo y su brillantez nunca disminuía. Ahí siempre se veía también, se reflejaba como en un espejo la luz que emanaba de las llamas, ¿no? El comentario Rosell dice lo siguiente acerca del lavacro o de la fuente de bronce. Su significado, como todos los demás, nos muestra la perfecta voluntad de Dios. Sabemos que los espejos se usan para mirarse a uno mismo. Los usamos para mejorar nuestro aspecto, ¿sí? Y por lo general lo hacemos cuando nos vamos a encontrar con alguien. Debido que la esposa, la iglesia, se está preparando para reunirse con el esposo Cristo, necesita prepararse para ese encuentro. Usted y yo sabemos que los espejos y el agua son tipos de la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso en la Escritura, hermanos? Santiago 1:23. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Pero primero hay que verse cuál es la imagen que muestra, ¿no? Y si muestra una imagen incorrecta, pues hay que peinarse, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, eso es la palabra. En Efesios 5:26 también habla acerca del agua, ¿no? Dice, para santificarla. Habla también de esa analogía entre el esposo y la esposa, que es la iglesia y Cristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Sin la palabra, mire, sin el conocimiento de la palabra de Dios no puede haber una fe verdadera y genuina, hermanos. No puede haber una fe. Lo estamos viendo y eso es lo que representa, lo que aprendemos a través del tabernáculo, iglesia. Y es lo que tenían que hacer ellos indefectiblemente. Y hoy es lo mismo en su aplicación espiritual. Sacrificio de Cristo, palabra de Dios, que es la que va a purificar y nos va a mostrar nuestras deficiencias, hermanos. En el nuevo pacto, el creyente salvado por el sacrificio de Cristo entra en el sacerdocio. Ya dice que somos un reino de reyes y sacerdotes, al que pertenecen todos los miembros de la iglesia de Cristo para servir a Dios. Y por lo tanto, tiene la necesidad de ser purificado cada día si quiere estar en comunión con Él. ¿Qué dice en Hebreos 12:14? Dice, seguir la paz con todos, estar en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos va a hacer santos? Pues Dios a través de su palabra, ¿sí? Para terminar, iglesia, en este día, la fuente de bronce. Un poquito más de explicación acerca de la fuente de bronce. La fuente de bronce simboliza este recurso purificador de parte de Dios, el cual hoy es su palabra, la Biblia, su voluntad escrita, ¿sí? Ella está representada por el agua de la fuente de bronce, en la cual los sacerdotes deberían lavarse las manos y los pies a fin de estar limpios para servir en el santuario. Hoy la palabra de Dios está a disposición de todos para identificar lo que es incompatible con la santidad divina. La fuente de bronce había sido confeccionada con los espejos, escuche bien porque eso es importante, ¿no? La fuente de bronce había sido confeccionada con los espejos de metal que las mujeres de Israel, porque lo dice la Escritura, ¿sí?, lo cual también tiene una aplicación espiritual. Ellas, al ofrecer voluntariamente sus espejos de aquel tiempo, hermanos, ¿qué es lo que hicieron? Expresaron así su renuncia a sí mismas y buscar su consagración ahora en Dios, hermanos. De tal manera que manifestaban con evidencia que el servicio para Dios prevalecía sobre todas las demás cosas. Y deberían, pues, y nosotros también, seguir avanzando ya limpios y purificados por medio del sacrificio de Cristo ahora. Y entonces viene la comunión con el Señor Dios, que es lo que representa entrar al lugar santo y al lugar santísimo, en donde se confirme esa nueva condición del ser humano, y Dios, por medio de lo anterior, dando anuencia, autorizando que se vive en su presencia. Pero sin el sacrificio de Cristo no se puede. Sin el lavamiento de la palabra no se puede, ¿no? No olvidemos, hermanos, hermanas, que el tabernáculo era el lugar oficial de Dios para tener comunión con sus hijos. Para eso lo estableció. Y hoy, por medio de Cristo, tenemos comunión con el Padre Celestial. Termino leyendo en Éxodo 38:8 para que usted se dé cuenta acerca de los espejos. Éxodo 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. ¿De qué los hizo? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La traducción lenguaje actual, que fue la que le puse ahí, hermanos, hermanas, dice así, ya en el contexto. Éxodo 38:1. Bezaleel hizo también el altar para las ofrendas que se quemaban para el perdón de pecados, además de sus utensilios y varas para transportarlo, lo hizo de madera de acacia y lo recubrió de bronce. El 8. Las mujeres que ayudaban a la entrada del santuario le entregaron a Bezaleel sus espejos de bronce.
Con ese metal Bezalel hizo el recipiente para lavarse las manos y los pies. También la base del recipiente la hizo de bronce. Y ahí está, hermanos, lo que les expliqué. El altar, pues, del sacrificio y la fuente de bronce, un paso necesario, indispensable. No podemos hacer un lado. Un paso necesario para acercarnos a nuestro Dios. El sacrificio de Cristo y el lavamiento de nuestras vidas por medio de su palabra. Es eso, hermanos. Es eso. Lo que tanto rechazan hoy, hermanos. Termino con esta frase. Y nunca olvidemos lo que Dios estableció y que tiene vigencia perpetua. El lugar oficial para orar a Dios era el tabernáculo. El lugar oficial para ser atendido por Dios era el tabernáculo. Y el lugar oficial para ser restaurados por Dios, ¿en dónde? El tabernáculo. Y hoy el tabernáculo, ¿quién es? Jesucristo, hermanos. Amén. Lo hemos comprendido. Ya entendemos un poquito más acerca del tabernáculo. Gloria a Dios. Demos gracias por su palabra. Padre, te damos gracias, mi Dios. Porque cada vez, mi Dios, que nos acercamos a ti, comprendemos más tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, pero también, Padre, a través de esa misericordia, tu revelación, Señor, de tu palabra, de tu intención, de tu voluntad, a todos nuestros corazones, a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Padre, porque hoy comprendemos, mi Dios, que todo lo que tú hiciste tiene un sentido práctico verdaderamente, para que nosotros lo podamos comprender y estar seguros, mi Dios, de que la fe que estamos viviendo es lo que tú estableciste desde la antigüedad. Te damos gracias, Rey bendito, y que esta palabra quede sembrada, Señor, en el corazón de cada uno de los que escuchamos, Padre, y vamos a escuchar, mi Dios, para que vengan esos tiempos de convicción, de conversión verdadera y genuina delante de tu presencia, y que su fe esté cimentada en lo que tú, mi Dios, estableciste total y absolutamente. Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana.